Marcos capítulo 4 y leo, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Marcos 4, ahora verso 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron a él las aves de los cielos y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos, ¿qué pasó? Crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a ustedes os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la perciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, verso 19, los que oyendo la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos, verso 20, son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyendo la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. En el verso 11 dice algo que me llama mucho la atención. A ustedes os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios para ti? Cuando te dicen a ti el reino de Dios y su justicia, ¿qué significa para tu vida? Cuando te pronuncian, ¿qué significa para ti el reino de Dios? ¿Qué respondes? Así en una. El reino de Dios es el cielo, el reino de Dios es Jesús, el reino de Dios son los niños, el reino de Dios... ¿Qué respondes? El reino de Dios. Y muchos tenemos conceptos diferentes del reino de Dios. Y yo me he dado cuenta que muy pocos percibimos lo que Dios dice acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia fue escrita en un contexto de reino, pero nosotros no vivimos en un contexto de reino. Nosotros vivimos en un contexto de democracia, ¿verdad o no? En la que tú tienes derecho a dar tu opinión, tú tienes derecho a dar tu voto, tú tienes derecho a elegir, tú tienes derecho y sigue la Constitución, ¿verdad? Yo me opongo, ¿por qué? Porque yo creo así y así, yo tengo derecho a decir mi voz y lo publico y me tienen que escuchar, ¿verdad o no? Entonces cuando yo quiero exponer este cuadro del reino y lo llevo a mi cultura, no encaja. Entonces de forma natural lo paso por alto y digo, el reino de los cielos tiene que ver con Jesús en la época que vivió y se acabó. Y cuando leo la Biblia y encuentro algo del reino que me exige, lo paso de frente porque no, eso no encaja, no encaja en mi vida.
cuando no entendemos el reino de Dios y todavía sigo en mi cultura de sociedad en la que yo tengo derecho, entonces me pongo en un tú a tú con Dios. Señor, ¿tú por qué has permitido esto? Señor, si tú fueras real no permitirías que hubiera tanta maldad en el mundo. Y comienzo a exigir, a demandar de Dios cosas que si yo entendiera que estoy en su reino, no lo haría. ¿Sí o no? Porque anda pues, háblale a un rey y dile, oye, ¿tú qué tienes? ¿Por qué tomas esa ley? El rey en una arma dice, decapítenlo y se acabó. Es un reino, ¿no? El que gobierna es autoridad total, o sea, a él no le puede decir nada, él es el rey. Pero no, nosotros queremos traer a Dios y meterlo en nuestra cabeza de cultura democrática. Es más, nosotros los que vivimos en democracia, a veces ni siquiera entendemos bien la democracia. Creemos que porque vivimos en democracia puedo hacer lo que me da la gana, porque soy, entre comillas, libre. Entonces tú no me puedes decir nada porque soy libre. Oye, pero un momento, ¿cómo dice el dicho de la democracia? Tu libertad llega hasta donde empieza la mía, ¿no? Si tú vienes un poquito más acá, entonces tu libertad ya está corrompiendo la democracia. No, la gente no quiere ni siquiera entender ese principio básico. Yo tengo derecho, pongo mi bulla a todo lo que yo tengo derecho a escuchar música en mi casa. Pero ¿y tus vecinos? No te importa si tienen niños, no te importa si tienen alguien enfermo. Tú le subes el volumen y estás en tu derecho, entre comillas. ¿Es así o no? Ni siquiera entendemos la democracia. Pero cuando venimos a hablar del reino, yo tengo que entender que existe un rey soberano que quiere establecer su reino en la tierra. ¿Cómo así? ¿Cuántos de acá tenemos hijos o sobrinos? Pequeños, menores de 10 años, menores de 5 años. Y entonces tú ves a tu hijo y tu hijo dice, papá, ¿tú por qué tienes que hacer esto? Yo quiero que tú vengas acá a las 3 de la tarde y almuerces conmigo todos los días y no te muevas hasta las 10 de la noche. Eso es lo que tú quieres, hijo, pero eso no es realidad, pues. Tengo que trabajar para los frijoles. No, papá, pero si tú no te vas, yo me porto mal. ¿Qué opinas de un niño así? Un niño rebelde, inconsciente, ¿verdad? Pero así reaccionamos con Dios. Dios, tú tienes que hacer esto y el otro porque así se hacen las cosas. Pero en tu casa se debería obedecer tus reglas. Digo se debería porque algunos padres tienen a sus hijos como amos, ¿no? Lo que el niño pide se le da y eso es un engreimiento total de destrucción para su vida. Pero no es correcto. Lo correcto es que haya orden en la casa y el padre es la autoridad y debe definir los lineamientos y las restricciones de la casa. Es bueno tener restricciones y límites en la casa. Dios es el creador del universo, ¿de acuerdo o no? Y Él puso límites y puso estándares y puso reglas en el universo. Por eso es que se sostienen. Por su poder, Él lo hizo. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Dios creó un planeta Tierra para que Él gobierne este planeta Tierra. Le pone límites al mar, le pone límites al sol para que vaya, dé la vuelta y salga el sol y alimente el mundo. Los ríos van al mar, dice Eclesiastés, luego suben, luego vuelven a caer, el mar nunca se llena, los ríos siempre siguen abasteciendo, y hay un ciclo ahí que nosotros conocemos como este ciclo ya de la vida, ¿no? Pero entendemos que Dios ha colocado todos esos límites, ha puesto animales para que estén en este planeta Tierra, ¿amén o no? Animales, pero Dios no puso al mono para que gobernara la Tierra. Dios quiere gobernar la tierra, pero a través de unos seres para que gobiernen la tierra. Como Dios es altísimo, amén, el Elión, el altísimo, Dios hubiera escogido a la jirafa para que esté sobre todos los animales porque Él es altísimo. ¿Qué tal? Una jirafa que gobierna el mundo. No puso la jirafa. Dios tampoco puso al león melenudo para que gobierne. ¿Quién no le tiene temor al león? No, si acá entra un león, todo el mundo vea lo que quieras. Dios no puso a un león hambriento para que dominara la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para que se enseñoreara de qué? De la tierra y de los animales y de todo. ¿De acuerdo o no? Eso que acabas de decir, básicamente es el principio del reino de Dios. Ahí está. ¿Cuál es el reino de Dios? Lo que acabas de decir. ¿Que no es Navidad? No. ¿No son los niños? No. ¿No es el cielo? No. ¿Qué es el reino de Dios? Dios gobierna la tierra a través de unos seres. ¿Quiénes son? Los seres humanos.
Ese es el reino de Dios en la tierra. Dios gobernando el planeta Tierra a través de los hombres. Y los hombres, entre los hombres también nos gobernamos a través de una pirámide. Van a ver quienes tienen más autoridad y otros menos autoridad hasta llegar a una pirámide natural en las que están más abajo, simplemente van a obedecer. Así que el reino de los cielos no es igualdad para todos, olvídate, eso no existe. El reino de los cielos es autoridad delegada hasta los que están en la parte más baja. Si Dios puso a Adán, ¿quién iba a gobernar? Adán. Y los hijos de Adán se iban a sujetar a Adán. Y los nietos de Adán se iban a sujetar a su vez a los hijos y a Adán. Y la pirámide crecía hasta que llegaremos a nosotros. Si Adán no hubiera pecado y estuviera vivo ahorita, Adán estaría gobernando esta tierra ahorita. ¿Quién estaría gobernando? Adán. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Adán? Pecó. Y entonces, ¿cuál era el único vínculo que existía entre Dios, el hombre y la tierra para que gobernásemos correctamente? La santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 3 veces santo, y demanda que el hombre sea tan santo como él es santo, 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 santo. Es interesante que sea 3 veces. Yo soy alma, espíritu, alma y cuerpo, según Corintios. Pablo dice que somos tripartitos, ¿ok? Yo debería ser santo en mi cuerpo, santo en mi alma, santo en mi espíritu, tener comunión con Dios. Y Adán era así, perfecto. Pero ¿qué hizo Adán? Desobedece a Dios, se comporta como el niño malcriado, arrogante, que quiere hacer lo que le da su gana, que quiere gobernar sin Dios, que quiere tomar decisiones sin Dios, en el planeta que Dios ha creado. Eso es lo que quiere hacer Adán. Y entonces Adán le da la espalda a Dios y por ende se somete al diablo. Pierde vínculo con Dios. Y a partir de allí, como Adán pecó, dice Romanos, porque Adán pecó, todos nacemos en pecado. Así que tú y yo nacemos con esta raza caída por culpa de Adán. Que Adán es el culpable. Si Adán no hubiera pecado, entonces yo viviría en la gloria, diríamos muchos, ¿no? Si Adán no hubiera pecado, entonces yo no me hubiera casado con esta mujer, yo no me hubiera casado con este hombre, mi vida sería felicidad, dicen algunos. Si Adán no hubiera pecado, no existiría ese presidente corrupto, esas autoridades corrompidas que malogran la vida. Sería feliz, vivía en el paraíso. Pero es cierto también que si Adán pecó y te puso la raíz del pecado, también tú has decidido desobedecer y pecar, ¿sí o no? Entonces tú también eres culpable. Tú también eres culpable. Tus hijos dirían, entonces papá, ¿por qué soy así? Por tu culpa soy así. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué tienes? ¿Qué culpa tengo yo? Es que por tu culpa, porque tú eres renegón, yo soy renegón y todo el mundo me vota. Tú me engreíste mucho de chiquito, ahora nadie me ama, todo el mundo me desprecia, pues soy engreído. Soy infeliz porque no puedo tener todo lo que quiero, dicen los engreídos cuando son grandes y sufren. No engreías a tus hijos. Qué mal se ve eso, ¿no? Pues así somos con Dios. Queremos echarle la culpa a Adán, echarle la culpa a Dios, pero casi nunca nos hacemos una mea culpa y somos honestos y decimos, sí, yo también he fracasado, he pecado, hago esto y aquello y hago lo malo delante de los ojos de Dios. Pues entonces el reino de Dios en la tierra, el principio del reino se rompió, se quebró, fracasó, ya no funciona, porque el elemento de gobierno, el hombre sobre el planeta Tierra, le dio la espalda a Dios. Y si Dios quería gobernar a través de este vínculo, el vínculo se rompe, entonces Dios no puede gobernar a través del planeta Tierra. Todo hombre que muere en esta condición no puede regresar a Dios, se va al infierno. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo totalmente, porque Dios es santo y si tú vives en pecado, entonces si mueres, no puedes ir a Dios santo, porque estás manchado con pecado. Tú y yo estamos condenados a la muerte eterna en el infierno. Muerte eterna no es... Aquí se acabó la fiesta, ¿recuerdan? Muerte eterna es separación eterna, que es diferente. O sea, te mueres, te separas de tu cuerpo, para siempre, hasta que haya la resurrección, para juicio final. ¿Y si has lanzado a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque no hay solución, no hay forma de cómo regresar a Dios. Y Dios dice en el libro de Levítico y en el libro de Hebreos, otra vez lo cita, que la única forma de limpiar tu pecado que está en tu sangre es a través de otra sangre. Dios solamente puede aceptar sangre limpia para limpiar tu pecado. Es decir, casi una transfusión. ¿Dónde está el pecado? En la sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre, dice.
Por eso que prohíbe a los judíos comer sangre, porque ahí está la vida. No deberías tener tu sangre contaminada y querer ir a Dios. ¿Por qué? Porque no puedes, estás frito. Entonces, ¿cómo hago para limpiar mi pecado? Para regresar a Dios y regresar al principio del reino. ¿Cómo hago? Me hago unos cortes y que caiga toda mi sangre. ¿Qué tal? Toda mi sangre la boto. Sin sangre. ¿Qué pasa si vives sin sangre? Te mueres. Pero como tu sangre ya está contaminada, no podría darte el acceso al cielo. Solamente sangre limpia podría limpiar tus pecados. Así que si yo diera mi sangre por ti, estás frito porque yo también estoy contaminado. Si tú, por más buenito que seas en toda tu vida, dieras tu sangre por mí, no podrías limpiar mi pecado. Si tú fueras Dios, ¿qué harías, mi hermano? Con esta raza humana de pecadores caídos. ¿Qué haría Eddie si fuera diosa, la diosa Eddie? Ella dice, todos mueren, todo frito ya, todos desechados. ¿Qué haría la diosa Eddie? También todos desechados. Oh, tan frito. Pues la única forma es que otra sangre limpie tu sangre, pero todas las sangres están contaminadas. Y de ahí que Dios establece ritos en el Antiguo Testamento, porque por medio de un animal recién nacido sin defecto, esa sangre supliría tu sangre. ¿Entiendes el principio? Por eso es que hay tantos sacrificios en el Antiguo Testamento. Pobrecito el animal. No, es que no hay otra forma. Yo sacrificaba el animal, esa sangre caía sobre mis sandalias, todavía con ese hedor, olor a sangre, que caía y se iba coagulando mientras que mis sandalias y mis pies se iban manchando con esa sangre, mientras que el sacerdote ponía mi mano sobre la cabeza del animal que ya estaba agonizando y yo confesaba mi pecado. He robado 5 soles a mi vecina. Yo diría, esto es horrible, es holocáustico. ¿Cómo es posible? Así de horrible y holocáustico es tu pecado delante de Dios. Así es tu pecado delante de Dios. Feo, asqueroso, cochino, coagulado, hediondo, es tu pecado delante de Dios. No importa el nivel de pecado que hayas cometido, es espantoso, es apestoso ante los ojos de Dios. Así que no hay otra forma sino que a través de esa sangre. El problema de los sacrificios es que en ese momento Dios tomaba esa sangre limpia y limpiaba mi vida y yo tenía acceso al cielo. Puedo restaurar el vínculo del reino con Dios, pero salía de allí y me encontraba 5 soles que se le había caído a Coqui y decía, Coqui, mira un pajarito. Caminaba 2 pasos y decía, no, otra vez. Tenía que dar la media vuelta, regresar y buscar otro corderito que sacrificara su sangre. Pobres corderitos. La única forma de limpiar tu sangre es con un sustituto. ¿Tú te acuerdas que se recita mucho en las mañanas los domingos, en unos altares, que se dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Te acuerdas o no? ¿Tiene sentido o no esa frase? La dijo Juan el Bautista cuando pasaba Jesús por el río y hablaba de Jesús. Jesús vino a este mundo para ser como ese cordero. Y él nació sin pecado, vivió y fue a la cruz sin pecado. Y cuando fue a la cruz, él derramó su sangre. Sangre limpia, sin pecado, toda, caía, se coagulaba, se hacía hediondo. Él era una llaga entera. Isaías dice que él era toda una llaga que chorreaba sangre, sus intestinos de repente medio salidos por la flagelación que él tenía. Él mismo estaba sufriendo, pero aún así no decepcionó a Dios, ni tampoco a ti ni a mí. Entonces Dios toma el sacrificio y dice, si tú pones tu corazón y tu fe en esa obra de Jesús y te arrepientes de tus obras de mal, ya no dejas de mentir, dejas de robar, dejas de engañar, dejas de codiciar, dejas de ser Manuel, alias Mañuco, ¿no? En tu mente. Dejas toda esa actividad y comienzas a buscar a Dios y pones tu fe en esa obra en la cruz. Entonces Dios toma la sangre de Jesús y te limpia tus pecados. Hebreos dice, una vez y para siempre.
No como en el Antiguo Testamento que tenías que hacerlo cada vez que salías y otra vez y otra vez. No, Jesús es una sola vez para siempre. ¿Ya has tomado tu decisión por Jesús? ¿Sí? ¿Crees que Jesús murió en la cruz por ti? ¿Que su sangre preciosa tiene el poder de lavar tus pecados? Amén. 2, ¿tienes fe en esto de tal manera que te has arrepentido genuinamente de tus pecados? Si has robado, has devuelto. Si has mentido, has ido y has aclarado. Si has difamado, has ido a pedir perdón. ¿Ya has hecho esas cosas? Porque eso es arrepentimiento. Si has hecho lo malo, has ido y has restaurado lo que has hecho mal, eso es arrepentimiento. Si no has hecho eso, no tienes vida eterna. No hay muestras de tu fe. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. ¿Qué fe es la tuya que no se muestra a través de tus acciones? Así como el cuerpo necesita el espíritu, así la fe necesita las obras. Necesito evidencias de que eres un hijo de Dios, dice Santiago. Si tú has tomado la decisión por Jesús y te has arrepentido genuinamente, gloria a Dios, entonces tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces este vínculo de reino con Dios, el hombre y la tierra se comienza a restaurar, pero en una primera fase. Porque si la idea es que Adán iba a gobernar y Adán pecó y se murió, ahora ¿quién gobernará? Pablo en el libro de Corintios llama a Jesús, mira cómo lo llama. ¿Quién falló en Génesis? Adán. Y Pablo llama a Jesús el segundo Adán, así lo llama Pablo. Así que el primer Adán fracasó, pero el segundo Adán no fracasó. El segundo Adán gobernará la tierra. La promesa del Mesías a los judíos es que Dios vendrá a gobernar la tierra, principio del reino. Aquí a este mundo, en este planeta. Dios mismo gobernando. ¿A través de quién gobernará? De Jesús, el segundo Adán. Porque Él murió sin pecado. Por lo tanto, resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Con este cuerpo maravilloso, glorificado, ascendió al cielo y al subir al cielo, dio dones a los hombres para que trabajásemos acá en la tierra y prometió algo. ¿Qué prometió? ¿Alguien sabe? Prometió, quería algo. Subió y prometió que haría algo más. Que Él regresaría por segunda vez. ¿Tú crees esto? El libro de Pedro dice, yo les he contado estas historias no como fábulas artificiosas, creadas con argumentos bonitos. Estos son principios del reino, dice Pablo. Crean este principio del reino. Suena a cuento, suena a una serie de Marvel, suena a una película, suena a una película larga donde hay muchas tramas. No, esto es verdad. Cristo regresará por segunda vez con cuerpo físico. Y citan, ¿no?, en el libro de Judas y en el libro de Pedro, cita al séptimo después de Adán que profetizó diciendo, vendrá con sus santas millares de santos. ¿Quiénes son esos? Nosotros y los ángeles, nosotros que hemos resucitado y estamos con el Señor, vendremos con Jesús por segunda vez a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. ¿Para qué regresaremos a la tierra si ya estábamos en el cielo? ¿Quién quiere regresar al cielo después de haber estado en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que regresar al cielo, a la tierra? No, ya no quiero, dirían algunos. ¿No? El cielo, la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Por el principio del reino. Por eso, planeta Tierra, seres humanos, Dios gobernando el planeta Tierra a través de los seres humanos. El principio del reino en la tierra es por eso que el libro de Génesis cuenta la historia de cómo es que Dios quería su principio del reino. Frustrado, te vas hasta el último libro de la Biblia, que es, no me digas que es el Corán porque ahí estamos en problema. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, y si tú notas en el milenio y ves las características del milenio, es exactamente lo que Dios estaba haciendo con Adán en el inicio de los tiempos, que es restaurando el principio del reino. Pero para que el milenio funcione, ¿no?, en un reino físico, primero, todos aquellos que hemos pecado, que queremos ser restaurados, debemos venir a Jesucristo arrepentidos de nuestros pecados. Para que sea primero el reino espiritual, fase A, y luego con la venida de Cristo se convertirá en un reino físico, fase B. Fase A, espiritual, fase B, reino físico. Así que ahí está.
tú y yo hemos sido llamados para gobernar este planeta. Principio del reino de Dios. Para eso somos. ¿De dónde somos? ¿Para qué existo? ¿A dónde voy? La pregunta existencial, ¿no? Y todo el mundo llora por eso. No sé para qué existo, mi vida no tiene razón de ser. He estudiado, he trabajado, he ganado dinero, tengo esto, tengo el otro, pero me siento vacío porque estás viviendo fuera del reino de Dios. Estás fuera de la esfera del principio del reino de Dios. Estás viviendo en tu propio reino humano. Y cuando el hombre quiere gobernar sin Dios, este planeta termina destruyéndose solo. Y tú dirás, no, ¿cómo se va a destruir solo? A ver, dime, el último hombre que quiso gobernar el planeta, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El último hombre que quiso gobernar este planeta se llamaba Adolf Hitler. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Adolf Hitler? Paz y prosperidad. ¿Qué hizo Adolf Hitler? Comenzó a matar a todo el mundo. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados porque según él era la raza aria, la mejor raza. ¿No? ¿Qué tal raza? ¿No? Y entonces todos los que estaban por debajo de él, era el opio, pues era inservible, eso no alimenta la cultura, así que mejor hay que sacarlo. Son como los enfermitos, hay que matarlos, dice él, ¿no? No sirve de nada. Y comenzó a matar a los negritos y a los judíos. De hecho, sea de paso, si tú te vas a ver los cromosomas y ese tema, para ver a Adán, que tenía todo completo, se cree que Adán no era caucásico, se cree que Adán era medio trigueñito, así como yo. Casi perfecto. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, de ellos deberían salir todas las tonalidades de colores. Si Adán y Eva hubieran sido solo blancos, sus hijos solo serían blancos. Si Adán y Eva hubieran sido solo negro, chuto, negro, todos sus hijos serían negritos y zambitos, todos con afro. Pero si ellos tienen de ambos, totales, sus hijos pueden salir de todas las tonalidades, y digo tonalidades y no razas. El libro de Hechos dice que de una sola pareja salieron todos los colores, de una sola raza salieron todos los colores que tú ves. Y no son colores porque hasta ahora yo no conozco algún ser humano violeta, fucsia, verde, no conozco. Todos somos de diferente tonalidad y nada más. Nadie es mejor que otro por su tonalidad de color. No existe la evolución, existe la creación de Dios en una pareja de una sola raza, de las cuales salimos todos nosotros. ¿Amén o no? Es más, yo tengo familia así, pero en los libros están. Hay personas que han tenido, ¿cómo se llama los que nacen juntos y son igualitos? ¿Mellizos gemelos? ¿O gemelos idénticos? Gemelos idénticos. Nacen gemelos idénticos y uno es negrito y la otra es gringuita. ¿Puedes creerlo o no? ¿Hay de eso o no hay de eso? ¿O estoy hablando cuentos? Sí hay. ¿Por qué? Porque no existe el tema de raza. Lo que existe es tonalidad de color. Yo tengo más tonos que tú, tienes menos tonos que yo. ¿Para qué nos fuimos allá? Para hablarles de una sola raza. Somos una raza que viene de Adán y Eva, todos hemos venido de él, y como él pecó, todos pecamos, pero como Dios a través de esta raza mandó a Jesucristo que naciese sin pecado, es la única forma de salir de la raza de pecado, es a través de poner tu fe en un sustituto, Jesús, el Hijo de Dios, y restaurar el principio del reino de Dios, gobernar en esa tierra. Y entonces, ¿por qué no ha venido por segunda vez Jesús? ¿Por qué ya no está con nosotros? Porque Él quiere que todo aquel que nazca tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús, creer y ser salvo. ¿Cuántas personas conoces que todavía no vienen al Señor? Conoces, no las que no conoces, las que conoces. ¿A cuántas de ellas ya le has hablado del reino de Dios? Le has hablado de Jesús, de ser restaurados. ¿Cuántos de ellos ya se convirtieron o no se convirtieron o escucharon y estás orando para que Dios hable a su corazón? Es que tal vez Dios está esperando que seas tú quien hable al último gentil, amén. Para que venga al conocimiento de la gracia de Dios y sea salvo.
el principio del reino de Dios, es algo que tú y yo deberíamos anhelar, deberíamos buscar. ¿Por qué? Porque dice Jesús que no hay nada que pierdas en este mundo que no sea recompensado en el reino que ha de venir, en la gloria venidera. Pierdes madre, padre, hermano, negocio, trabajo, casa, fuerza, físico, qué sé yo, brazo, ojo. No hay nada que pierdas que Dios no te lo restaure, mucho más en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que en el reino de los cielos yo voy a tener más cosas que en este reino. ¿Y cuánto tiempo? Para siempre. Hasta el infinito y más allá. Entonces, mira, ponlo en la balanza. 1000 años con tu corona de oro, porque creo que hasta ahora nadie tiene corona, pero una corona de oro, gobernando con palacio, con súbditos y face to face con Jesus Christ. Cara a cara con Jesús, ¿no? Viene Jesús y te abraza. Oye, ¿cómo fue hoy día? Genial, hermano, tus hijos son pero lo máximo, ¿no? No hay que decirle mucho, ¿eh? Sí, mira cómo está todo, está verdecito, está genial, ¿no? Todo Paracas, que era desierto, era así, todo es verde. Todo Ica es verde. Y el calor se ha puesto graduado, ya no hace calor que sepa. El Sahara en el África, ¿no? Todo eso era antes vegetal, ahora es desierto. Todo será restaurado. Mira, imagínate todo eso. Ok. ¿Cuánto de eso tienes ahora? ¿Cuántas coronas de oro tienes? Bueno, ¿cuántos achotes tienes de oro? Bueno, ¿ya cuántos anillos tienes de oro? De repente el de casado y todavía ni siquiera es de 18. Oro blanco es ahora. Algunos ni siquiera gobiernan su casa. No tienen a quién gobernar. Ni el perro les hace caso. Entonces, y tú quieres atesorar, quieres vivir, quieres frustrarte, quieres angustiarte, quieres correr la carrera cansado, sales a las 5 de la mañana, llegas a las 11 de la noche, todos los días agotado, feliz porque has trabajado, pero ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, los que viven así, déjenme decirles que cuando cumplen 60, 50 años enfermos y los empleadores dicen gracias, chao, ¿no? Ya casi nadie los quiere, paran enfermos todo el mundo, viven frustrados el resto de sus vidas. Y no sembraron ni para este mundo, ni para el venidero. ¿Qué vale más, el reino venidero o lo que tienes ahora? Eso. ¿Qué vale más, lo que esperas que vas a tener porque estás sembrando para el reino o lo que tienes ahora? De repente tienes casa en la playa, casa en Chosica, tienes 3, 4 casas, tienes 5 carros, tienes 2 señoras, 4 suegras. No sé, ¿no? Tienes un montón de cosas. Y tú atesoras todo eso y mueres por eso y vives por eso y afanado por eso, vives y mueres por eso. Viviendo en tu propia soledad muchas veces, ¿no? ¿Eso vale mucho más que el reino que ha de venir? ¿Verdad que no? Yo quiero que compares a Pablo y compara al hombre que murió al lado de Jesús. ¿Los dos fueron al cielo o no? Uno que le dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ahí está. Y Jesús le dijo, no te preocupes, Cholito. No le puedo decir así, pero no te preocupes, Cholito, ¿no? Ahí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces murió y terminó con Jesús. ¿Dónde terminó? En el cielo. Él se arrepintió, creemos que se arrepintió, le entregó su vida a Jesús, puso su fe en él. Él es el Mesías, no te burles de él, le dice el otro. Y él cree en el Mesías, entonces muere y se va al cielo. Es suficiente para ir al cielo. Pregunta, ¿cuánto tiempo tuvo él para acumular tesoros para el cielo? Y luego para el reino venidero. ¿Media hora, 1 hora? Ok. Punto aparte, dejemos un ratito al hombre, vayámonos con Pablo. Pablo es llamado, 10 años se va a estudiar la palabra, se va al desierto, regresa, predica, lo buscan para matarlo, regresa a su barrio, lo quieren matar otra vez, él se va, se esconde, Bernabé va al norte, ve que el evangelio va a los gentiles y ¡pum! Salta en los montes y llega al barrio de Pablo y le dice, hay gentiles que te necesitan. Y Pablo empieza un ministerio meteórico y comienza a predicar, a enseñar, tanto así que el Espíritu lo separa para que haga la obra del ministerio. Y ¡fum! Se va a predicar la obra del ministerio, su primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, y lo iban a matar. Ya, y él dice, ¿por qué se angustian los efesios? No, aquí en Tarso, si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. No se angustien, van a desalentar mi alma, dice Pablo, si yo estoy dispuesto a dar todo por el evangelio. Y él dio, hasta que lo mataron.
No dice la Biblia cómo murió, pero la historia extrabíblica dice que lo decapitaron porque murió en un juicio romano y los romanos morían decapitados. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo para hacer obras y acumular para el reino? Años. Entonces, dice la Biblia en el libro de Corintios que para que nosotros entremos al reino físico, o sea, la etapa, estoy en el reino espiritual, voy al cielo, allí se va a definir mi reino eterno, mi reino, ¿cómo va a ser mi reino eterno? Entonces, allí me van a premiar o me van a abstener de premios y luego bajaré con eso a reinar con el Señor. A eso se le llama el juicio de Jesucristo, el juicio del trono de Jesucristo. Tú y yo estaremos en ese juicio, ¿ven o no? ¿Has creído en Jesús, verdad? Tú y yo estaremos en ese juicio, iremos al cielo y entonces dirán, Orlando, saque su currículum. Carlito, saque su currículum. ¿Ah? Giselle, saque su currículum. ¿Qué hiciste después que creíste en Jesús? Y tú sacas todo lo que hiciste y sacas un montón de cosas. Y entonces lo llevan y dice que todo será probado como por fuego. Y lo pondrán al fuego. ¡Wow! Y entonces te das cuenta que todo lo que hiciste fue para que te vieran, fue para que te aplaudieran, fue para satisfacer tu carne, para aprovecharte del Evangelio, para aprovecharte de la palabra de Dios y de la gente que está a tu alrededor. Y entonces será consumido y no queda nada. Y algunos pasarán casi como quemándose la colita, dice. Así. Casi no pasan, pero ya estás en el cielo. El juicio de premiación se reducirá a nada. ¿Entrarás al reino de los cielos? Sí, pero ahí te vas a codear con el que estaba al lado de Jesús en la cruz. Oye, bro, me tocó una loseta, hermano. Sí, una loseta. La eternidad ahí. Pero estoy en el cielo, hermano. O sea, gloria a Dios, ya no me voy al infierno. Amén. Es grandioso. Dame mi loseta de 2 metros cuadrados y yo la limpio hasta que se acabe el milenio. Pero viene el otro hermano que sí obedeció, buscó sus dones, se esforzó, oró, ayunó, trabajó la palabra, tuvo raíces en el Señor, creció en Dios, como Pablo comenzó a buscar la voluntad de Dios y hacer la obra de Dios, y comenzó a dar fruto y fruto y fruto y fruto, porque algo que es natural y crece, da fruto, ¿verdad? Tú no le gritas a unas plantas para que den fruto, crece, crece, no le gritas, no le bailas la cumbia para que crezca la planta, no le dices a tus hijos que crezcan, ellos crecen, de repente no le queda el pantalón, de repente era el jean y ahora es un chavito, le queda en la rodilla. ¿Cuándo creció? Hay que comprarle otro pantalón. Y ya le pones el zapato, hace puño porque no le entra el zapato. Tiene que comprarle otro. ¿Y cuándo creció? Lo que es natural crece, crece, crece. Y si tú has nacido de nuevo, deberías crecer y dar fruto, 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 naturalmente. Y todo eso será puesto allí otra vez. Ya no será como los otros, como heno, paja y hojarasca, sino que será como el oro, piedras preciosas. Y se fundirá y solamente quitará la rebaba. ¿Y qué quedará? Preciosa, cosa preciosa. Entonces con eso te hacen tu corona, con eso te compran tu castillo, con eso serás premiado para el rey. Por eso dice Pablo que lo que tú inviertes en el reino de Dios acumula tesoros en el cielo. ¿Entiendes el principio o no? Estamos hablando del principio del reino que no es para este mundo, es para el venidero. Pero cuando yo apunto al venidero, Dios sí me va a bendecir en este tiempo. Pero yo no me debo afanar por tener cosas en este tiempo. Debo afanarme por las del reino de Dios. Y eso va a redundar aquí en mi vida también. Porque Dios no es mezquino, Dios no es malo, Dios no quiere mi mal, ¿amén o no? Sí quiere mi bien, pero yo debo estar enfocado allá, en las cosas del reino. Eso es. Después de esta introducción, dice, Marco, ¿y qué tiene que ver eso con la parábola del sembrador? ¿Verdad? Vamos a ver entonces, ¿qué tiene que ver? Y vamos a regresar a Marcos 4, versículo 1. Y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. En el capítulo anterior encuentras a Jesús en su casa, habiendo escogido a sus apóstoles en su casa, en la casa en Galilea, y vienen su madre, sus hermanos, y a buscarlo, y dicen, Jesús debe estar loco, pobrecito, hay que rescatarlo a Jesús, y Jesús hace énfasis, mi familia es la que hace, escuchen, la voluntad de Dios, hablando del reino. La familia verdadera de Dios es la que hace la voluntad de Dios. Sujeción, imagínate, en el reino se habla de sujeción. Entonces,
Jesús sale, parece que ya no entra en la casa o en la sinagoga, y se va a la playa. Imagínate los yuyos, ¿no? O los pescadores en Chorrillos, acá en Lima. Y él está caminando y lo sigue mucha gente, y él se detiene y comienza otra vez a enseñar. Y esta vez dice, junto al mar. En el verso 2 otra vez dice, y les enseñaba. En 2 versículos enfatiza el hecho que Jesús está enseñando, pasa tiempo instruyendo junto al mar, y luego dice, se reunió alrededor de él. ¿Cuánta gente? El verso 1. ¿Cuántos? Mucha gente, multitud, dice otra versión. Tanto que había tanta gente como que Jesús cada vez lo llevaba más a la orilla, y Jesús dice, ¡hey, taxi! Y pide una barca o un velero, ¿ok? Y se sube a la barca. Y luego que se sube a la barca toma otra acción. ¿Qué hace? Se sienta. Así dice, ¿verdad? Se sentó en ella en el mar. No se sentó en el mar, se sentó en la barca que estaba sobre el mar. Y hay 2 variables. ¿Por qué se sienta Jesús? Una, porque está cansado. 2, porque muchos, los estudiosos, los exégetas, los que hacen el estudio profundo de las Escrituras, dicen que Jesús toma la postura de maestro como un rabino, y los rabinos tenían a sus discípulos, y ellos para enseñar, ¿qué hacían? Se sentaban. Amén. Delante de tanta gente. Y la otra es que la barca se movía mucho y Jesús se sentó. La barca se movía por el mar. ¿Sabe qué? Me siento mejor. ¿Cuál es? Como no dice cuál es, puedes tomar la que mejor creas conveniente. Pero él se sienta y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Así que el único que estaba en la barca o en el velero era Jesús. Y les enseñaba por medio de esta forma de expresión. ¿Cuál es? Parábolas. Así que lo que vamos a leer no es una historia, es una parábola. Y para que la parábola tenga efecto, tanto la persona que lo expone como aquellos que la escuchan tienen que tener el mismo contexto de cultura. Tienen que jugar con las mismas palabras, porque si es en otra cultura no funciona la parábola. Así que esto me habla de que Jesús conocía muy bien su audiencia y sabía que los que le estaban escuchando eran personas, era gente que era en su mayoría agrícola. Así que él no les va a hablar de los ritos de la sinagoga, él no les va a hablar de los ritos del templo, él no les va a hablar de la sabiduría de Salomón, él les va a hablar de algo que conocen, ¿qué es? La agricultura. Sí, aquí está. Por parábolas, muchas cosas, y les decía en su doctrina, verso 3, oigan. Es decir, Jesús se sienta y la gente está comentando y es como que dice, ¡hey! Como dirían ahora, ¿qué pasó? Aquí estoy, escúchenme. Jesús les llama la atención a todos y este es como el Shema de Israel. ¿Recuerdan? Oye Israel, y todo el mundo, ¿qué? Oye, ¿qué cosa oigo? Toma atención, lo que voy a decir es importante. Escucha, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa siembra el sembrador? Semillas. Así que tenemos que entrar un poquito en el contexto de la gente que hace agro, ¿verdad? Yo digo, un sembrador sale con su pala, un sembrador que sale con su familia. En mi cultura de repente no entiendo que un sembrador tiene que salir con semillas. No, pues es simple, sale a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a ¿quién? Junto al camino. Así que toma en cuenta los lugares donde cae la semilla. En primer lugar, camino. Cuando la semilla cae en el camino o junto al camino, ¿cómo de duro puede ser un camino donde transita mucha gente ida y vuelta? ¿Es muy duro o es suavecito para que la semilla entre? Es duro, ¿verdad? Tú pasas por un camino de tierra. ¿Alguna vez alguien ha ido al campo? ¿Sí? Y vas por los caminitos y se ve una raya, ¿no? Toda chueca, siempre se ve la raya, nunca derecha. Y siempre ves que al costado hay mucha vegetación, pero ahí no crece nada. ¿Por qué? Porque la gente pasa de ida, pasa de vuelta, pasa el caballo, pasa el burro, pasa la familia, pasan los hijos, pasa la carreta, pasa todo el mundo, entonces la aplanan y no crece nada. Y si la semilla cae allí, queda expuesta. Entonces, dice luego Jesús, vienen las aves de los cielos y dicen, ¡qué rico! ¡Almuerzo! Y eso se lo comen. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Ok, primera es junto al camino. Segundo, otra parte cayó ¿en dónde? Pedregales o formación rocosa, donde no tenía mucha tierra. Es decir, una formación rocosa es un lugar donde las piedras están como acomodadas, no son piedras sueltas,
Sí, y cuando hay muchas piedras acumuladas y llueve o cae el agua se queda en el medio como que se fermenta y la tierra está media suavecita. No es simplemente una piedra por ahí, son varias piedras y juntas con el agua crean humedad natural y así que hay cierto... ¿Has visto esas piedras que crecen junto al camino? ¿No? Son como medias verdecitas, son al costado porque la humedad está alrededor de ellas. Así que se presta como para que crezca algo. Dice aquí, pedregales o formación rocosa donde no tenía mucha tierra. Y cayó la semilla allí, ¿y qué pasó? Brotó pronto. De alguna manera incierta, no se sabe cómo, es que cae la semilla y de repente crece rápido. Es que de repente tiene algún nutriente especial, la piedra con el moho, la piedra con la poca tierra, la humedad de la tierra hace que crezca rápido, como que lo quiere botar rápido. No tenemos idea, no somos agricultores, no conocemos este tema, pero la gente escuchaba a Jesús y decía, sí, así es. Sí, claro, obvio, ¿no? Obvio, decían. Creció rápido. ¿Por qué? Porque no tenía profundidad de tierra. En lugar de echar raíces, de repente echó para arriba. ¿No? Verso 6. Pero salido el sol, ¿qué hizo? Se quemó, la secó. En otras palabras, la secó. ¿Y por qué? Porque no tenía raíz. Así que tenemos en nuestra lista. Primero, ¿cuál sería el tipo de tierra? La del camino. Segundo, las piedritas que están junto al camino. Tercero, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Acá tenemos la tercera. Una tierra en la que ya está creciendo cierto tipo de vegetación. ¿Se puede decir vegetación a los espinos? ¿Sí? Ok, que ya tienen raíces, que ya están sacando nutrientes, esa tierra está un poquito más trabajada, ¿sí? Y los espinos crecían, o la mata de espinos, ¿y qué hicieron? Ahogaron a la otra, a la semilla, y la semilla no dio fruto. Si yo ahogo algo, ¿se muere o no se muere? Sí, ¿no? Si yo la ahogo, ¿se muere o no se muere? Entonces, si se muere, no da fruto, es muy simple. ¿Ok? Tenemos acá entonces una competencia. Tenemos una competencia que el espino está creciendo, está dando raíces, sus espinitas, y en eso se siente invadida. Cae una semilla y la mira con ojo raro. ¿Tú qué haces acá? Y la semilla no le hace caso y comienza a echar raíces, y comienza a crecer. Y la espina que recibía nutrientes, ¿no? Ya estaba fuerte, comienza a adelgazar. Y dice, no, este pequeñín a mí no me la va a hacer. Así que agarra y comienza a ahorcarla. Ven para acá, te quiero mucho. Y comienza a ajustar el cuello. Entonces el otro quiere crecer, pero no puede porque el que es más grande la comienza a ahogar, le quita la sombra, no permite que el sol le caiga y entonces comienza a morirse. Y finalmente el más pequeño muere. Así que tenemos estos tres tipos de tierras, hasta bullying hemos encontrado. Una es junto al camino. 2, los pedregales. Y 3, la planta que hace bullying, ¿no? ¿Cuál es? Espinos, ¿no? La planta bullying. Verso 8. Pero otra parte cayó ¿en dónde? En buena tierra y dio fruto, pues brotó. ¿Y qué más hizo? Creció. Acá no había espinos que la ahoguen. Acá sí había buena tierra y produjo fruto. ¿Cuántos? 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Y se bajó de la barca y se fue a su casa. Y todo el mundo dijo, qué bacán la historia. Todo el mundo se miró y dijo, wow, este tipo sabe de agricultura. Este tipo sabe de siembra, sabe de raíces. No es fenomenal lo que ha hecho Jesús. Todo el mundo se iba comentando, wow, sí. Es como si hubieras ido al cine y sales a comentar la película. ¿No? Wow, la película estuvo estupenda, ¿no? Estuvo genial. Y la gente comentaba y comentaba. Y los discípulos, ¿cuántos eran los discípulos? 12. Pero tú sabes que los discípulos fueron llamados apóstoles, ¿de acuerdo? La palabra apóstoles, enviados. Pero alrededor de los 12 discípulos que eran apóstoles, había más gente que seguía a Jesús y también les decían discípulos. Así que podemos diferenciar a todos los seguidores o discípulos de los 12. ¿Amén o no? Por eso es que luego habla de los 70, que después llama 70, después llama 120. Son esa gente que estaba alrededor, pero que no había sido llamada al apostolado al comienzo. Entonces, Jesús se baja de la barca, comienza a caminar, supuestamente se va a la cevichería, porque está cerca al mar, debe haber una cevichería, ¿no? Bien rico, comer su cevichito.
Y entonces se sienta y sus discípulos se sientan al costado y los demás se sientan al costado, se codeaban, murmuraban al oído. Y entonces Jesús los queda mirando y se sonríe, los queda mirando. Y ellos están... Jesús sí. No entiendo. Y algo estaba pasando alrededor de Jesús, los 12 y los demás. Verso 10. Estuvo solo, ya no estaba la multitud. Los que estaban cerca de él, primer grupo. Luego dice, ¿con quiénes? Con los 12, así que estaban los 12 y los demás. Le preguntaron a Jesús algo. Jesús, no entendí ni michi. Eso fue lo que le dijeron, en versión barrio habla hoy, ¿no? No entendí ni papa, Jesús. ¿Sí? ¿Cómo que no entendieron nada? Sí, pues yo entiendo lo que dices de la parábola, entiendo que es un sembrador, entiendo todos los granos, entiendo todo, pero la pregunta, ¿no? Pero, eso, ¿qué? Pero, ¿qué significa? Pregunta para ti, ¿qué diferencia hay entre la multitud y este grupo de 12 y más? ¿Qué diferencia hay? ¿Son unos interesados? Ah, están interesados. Los demás, los que estaban afuera del grupo de Jesús, escucharon y se fueron. Pero los que estaban cerca estaban inquietos, porque no solamente escucharon, sino querían saber el significado. ¿Ves la diferencia o no? La pregunta para ti es la misma. ¿Tú estás interesado en conocer las verdades del reino? ¿O solamente escuchas, ah, qué bonito? Vengo el domingo, escucho, ah, qué chévere y me voy. No lees, no haces devocionales, no oras. Solo estás como el resto, que escucha algo bonito de Dios y que, ay, qué lindo, y te vas. O eres alguien que busca, pregunta, indaga. Son de aquellos preguntones pesados que todo el tiempo preguntan, pero no entiendo. ¿Y cómo es esto? Y que aquí ya... ¿Has conocido gente así o no? Bueno, yo soy de esos. Pregunté hasta que nadie me respondía y dije, ya me voy a poner a estudiar solo. Pero a mí me encanta cuando la gente pregunta y bueno, gloria a Dios cuando podemos enseñarles a estudiar la Biblia y ellos mismos pueden encontrar respuestas, ¿no? Y entonces Jesús, verso 11, les dijo a ustedes, os es dado a saber, y aquí está esta frase que me encanta, si tienes tu Biblia, subráyala, porque esta frase es genial en el centro de este texto, el misterio del reino de Dios. Es decir, algo que está oculto, que nadie lo ve, pero que Dios quiere darle a mostrar solamente a aquellos que están inquietos por Dios. Misterio, es escondido, pero no significa que esté escondido por siempre. Es como que está mal escondido a propósito para que todo aquel que quiera buscarlo, lo encuentre. Si tú quieres buscar de Dios y su reino, entonces vas a entender los principios del reino. Aquí está. Más a los que están afuera, ¿quiénes son los de afuera? El resto, por parábolas todas las cosas. Y esto me hace acordar a mí la época de Isaías en el Antiguo Testamento. ¿Has escuchado de Isaías, el profeta? Es uno de los más nombrados, ¿no? Porque incluso habla de Jesús para Navidad. Y en la época de Isaías la gente estaba en pecado tras pecado y no querían escuchar a Dios. Isaías les hablaba y no escuchaban. Y entonces Isaías comienza a hablarle con truco. Y les comienza a hablar con truco porque ellos no querían escuchar, pero Dios tenía que hablarles, así que él comienza a hablarles como con parábolas. ¿Para qué? Porque ya estaba definido. Ellos iban a ser condenados porque no se querían arrepentir. Pero el mensaje les había llegado, sí, pero no querían arrepentir. Entonces Dios les sigue mandando el mensaje, pero ellos no van a escuchar. Y aquí está, verso 12. Para que viendo, vean, pero no perciban. Y oyendo, oigan, pero no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y para que sus pecados no les sean perdonados. ¿Qué? Pero Jesús no vino a dar el mensaje del evangelio para que la gente se convierta. Efectivamente, Jesús no vino a alumbrar los corazones de los hombres para que nazcan de nuevo al reino de Dios. Sí. Jesús no vino a morir por mí en su cruz y dar su lugar por mí para que yo vaya al cielo. Sí. Pero el corazón del hombre es tan duro, tan terco, tan necio, que no quiere escuchar a Dios. ¿Tú conoces gente así o no?
que le hablas de Dios y te mandan por un tubo. No quieren escuchar de Dios. Quieren vivir en su pecado. Saben el evangelio y hasta te lo pueden predicar porque lo conocen. Pero no se arrepienten de sus pecados porque quieren vivir en sus pecados. Han decidido vivir en sus pecados. Entonces Dios dice, Él no se quiere convertir. Por lo tanto, yo les voy a contar las cosas del reino, pero como no se quieren convertir, no me voy a afanar por darles toda la riqueza del reino. Si no lo quieren, pues. Entonces le voy a hablar en parábolas. Qué loco, ¿no? Porque pareciese que Jesús habla en parábolas para que le entiendan, pero el Marcos dice que les habla en parábolas justamente para que no entiendan la interpretación. Solo para que entiendan el mensaje, pero no la interpretación. Verso 13, y les dijo, ¿no saben esta parábola, discípulos míos? ¿Cómo pues entenderán ustedes todas las demás parábolas si no entienden esta que es la del reino? Verso 14, y explica, el sembrador es el que va a comprar pan. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que va al mercado. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? Como no define quién siembra la palabra, es todo aquel que lleva el evangelio. Jesús era el sembrador. Tú eres el sembrador. Yo soy el sembrador. Donde vayas, si predicas el evangelio, estás dejando la semilla y entonces te conviertes en el sembrador. ¿Cuántos sembradores hay acá? Ah, varios sembradores. ¿Y cuántos han sido sembrados acá? Ah, también hay varios sembrados. Así que Dios nos llama a ser sembradores, mi hermano. Versículo 15. Y estos son, y comienza a explicar. ¿Recuerdas cuál era el primero? La semilla cayó junto al camino. Y aquí está la explicación. Ok. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene alguien. ¿Quién viene? Satanás. Y hace algo Satanás. Quita la palabra. ¿De dónde la quitará si tú eres el sembrador? El versículo dice, quita la palabra que se sembró ¿en dónde? En sus corazones. Así que está definiendo el significado de la parábola. El significado es, el sembrador es el que lleva el evangelio y los 4 tipos de tierra, camino, ¿qué más era? Pedregales, espinos y buena tierra, vendrían a ser 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones. Y hoy día vas a definir qué tipo de corazón eres tú. Y hoy día vas a definir si realmente el reino de Dios está creciendo en tu corazón y estás compartiendo de él. Primer corazón. Un corazón duro como la del camino. Corazón de piedra, corazón, dijimos el viernes, ¿no? Corazón de piedra, corazón. Para aquellos que son de la generación anterior. Del milenio anterior, ¿no? Llega la semilla, llega al corazón, pero no le hace nada. Le predicas a alguien, le hablas del amor de Dios, le hablas de sus pecados y que tiene que arrepentirse y como si le hubieras contado un chiste de Condorito. Nada, no le hace mella, corazón duro. La semilla fue sembrada, pero vino Satanás y ¿qué hizo? Se la llevó. ¿Qué tal está tu corazón con el evangelio? ¿Realmente dejas que entre? ¿Eres crédulo? ¿Le crees al mensaje de Dios? ¿O juzgas toda la palabra de Dios? Juzgas a Dios. Tu corazón será como la del camino. Veamos el siguiente corazón, verso 16. ¿Cuál era el segundo? Pedregales. Primero era el camino, segundo pedregales. Estos, verso 16, son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, mira lo que dice, al momento que hacen, la reciben con gozos. Y ¡wow! ¿En serio? Eso es fenomenal, dicen. ¡Qué genial! Y cuéntame más. Tú te emocionas con él. Ojo, la palabra que acabo de usar, ¿cuál es? Emoción. Se han emocionado, están entendiendo las cosas del reino. ¡Wow! Sí, eso me parece chévere en Semana Santa. Y vi la película y la Biblia dice esto, y por qué acá, y por qué allá, y qué significan los 4 jinetes, y qué significa Isaías, y por qué Adán pecó en el comienzo, y por qué Dios puso 2 árboles y no puso uno, y las preguntas. Y siguen las respuestas bíblicas, pero luego dice, acá enseguida, al momento de recibir, verso 17, pero no tienen raíz en sí. ¿Recuerdas en el verso 5?
al final, verso 6, perdón, al final, y porque no tenían raíz, ¿qué pasó? Se secó. La piedra solo generaba el ambiente húmedo, pero no le daba raíz, no le daba espacio a la raíz, estaba apretada la tierra. Y en este caso dice aquí que al momento de recibirla con gozo, como no tiene raíz en sí, obviamente, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene algo, tribulación o persecución. ¿Qué significa esto? Que los cristianos tendremos tribulación, tendremos dificultades en nuestras vidas. No me habían prometido paz y felicidad cuando venga el Evangelio. No dijeron, tus problemas terminarán cuando vengas a Cristo. Me ofrecieron que yo iba a cambiar mi vida y que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. ¿Dónde están esas promesas si lo único que tengo es más tribulación y más persecución por causa del Evangelio? Porque Jesús mismo dijo, ¿recuerdan cuando iba hacia la cruz? Las mujeres se acercaron para tocarla y él dijo, si hacen esto de mí que soy el árbol, ¿recuerdan? ¿Qué no harán con las ramas? Nosotros, por causa del Evangelio, seguiremos persecución. Si tú eres cristiano, tienes que oponerte definitivamente a las tinieblas y su ejército de gente que cree en las tinieblas por no querer creer en Dios. Y al oponerte a la mentira, al adulterio, al oponerte al robo, al oponerte a la seducción, al oponerte a la pornografía, a la homosexualidad, entonces los malos, los que andan en tinieblas, te mirarán y te comenzarán a acechar. Un cristiano que se llama cristiano, pero que no tiene persecución, es como para rascarse la cabeza y decir, ¿qué? ¿En serio? ¿Todo es felicidad en tu vida? Sí, qué raro. Porque el que es cristiano debería oponerse a las tinieblas y las tinieblas no se quedan tranquilas. Pero sí, deberíamos ser conocidos como generosos, dadivosos, gente de oración del poder de Dios. Deberíamos ser conocidos así y que se ejerza temor en sus vidas porque Dios está con nosotros. ¿Amén o no? Sí, eso debería ser un cristiano que anda en el camino de Dios. Pero aquel que no tiene raíz, aquel que no ha creído, que no está en el poder de Dios, que no está en la oración, que no está en la meditación, que no está en la palabra, que no está buscando día y noche del Señor, entonces cuando venga la tribulación dirá, esto no sirve, el cristianismo es falso, el cristianismo no funciona, así que me voy al mundo otra vez. Y aquí está el segundo, los que cayeron en pedregales. ¿Cómo es tu corazón? ¿Como lo del camino, duro, o como de los pedregales, que creció un poquito, pero después te desanimas? Te enfermaron, te botaron del trabajo, perdiste dinero en un negocio, tus hijos les pasó algo y tú te desanimas y dices, no, me voy al mundo. Tercera tipo de tierra, los que caen junto a los espinos. Recuerdan, verso 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyendo la palabra, acá está, oyen la palabra, pero aquí está, mira, afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Ojo, las riquezas son engañosas. Dice Proverbios otra vez que cómo puedes confiar en las riquezas de este mundo porque le saldrán alas y se volarán y se irán. Así son las riquezas, están y no están. No puedes confiar en esas. Entonces son engañosas. Dice que la riqueza trae felicidad, es mentira. Trae aparente felicidad, pero no trae felicidad plena. Y si alguien es cristiano y tiene riqueza y la sabe administrar, tiene una felicidad interesante. Pero si no es cristiano y no tiene felicidad, igual tiene felicidad en Dios. ¿Amén o no? Porque la verdadera felicidad es conocer al Señor. Pero engaño la riqueza y las codicias. Otra cosa, codicias. 1, afanes. 2, engaño de riquezas. 3, codicias. ¿Ok? Entran a la vida de este creyente. Y entonces, ¿qué hacen? Como los espinos, ¿no? El afán de la vida, ¿qué hace con el cristiano? La riqueza, el engaño, el estar afanado, ¿ok? La codicia, está codiciando acá. ¿Qué hace eso con su fe? La ahoga, como los espinos ahogan a la semilla. Le hace bullying. Le hace bullying a la semilla. Y entonces, ¿qué se hace? Infructuosa es que no da fruto. Y se queda. Y así que tenemos 3 ejemplos hasta ahora. 1 es corazón duro. 2 es un corazón lleno de emociones.
solo es emocional. 3, es un corazón lleno de afán. Lleno de afán. ¿Cómo estás recibiendo el mensaje del Evangelio y del reino de Dios en tu vida? ¿Eres emocional? ¿Eres aquel de corazón duro? ¿O eres alguien que anda en afán? O 4, y espero que seamos nosotros. Amén. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y luego dice que dan fruto ¿a cuánto? 30, 60 y 100 por uno. ¿Qué significa que una semilla dé fruto de 60, 30 o 100 por uno? Por uno. Una semilla, 1. ¿Cuánto da de fruto? 30. O sea que de uno salen 30. De una semilla crece y luego salen los frutos, salen 30 frutos y esos frutos sirven también como semillas. Y lo mismo puede ser con 60 o con 70 o con 100. Lo que estamos diciendo es que el creyente que cree que es buena tierra, de forma natural debería dar frutos. Y un creyente que no da frutos, es probable que sea un creyente que está creciendo entre espinos, o que está creciendo entre pedregales, o que ha crecido junto al camino y ya no cree en realidad. Un creyente que no da frutos es un creyente que no ha entendido el reino de Dios y que no está pensando en las cosas grandes del reino, sino que está pensando en el afán de la vida, concentrándose en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu afán? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué tanto de fruto estás dando? Analízate este año. ¿Qué tanto de fruto de tu vida cristiana has dado? ¿Cuántos han salido de ti? ¿Cuántos han creído por ti? ¿Cuántos están siendo discipulados por ti? ¿Cuánta gente ha sido impactada porque tú has tomado decisiones en tu vida? Incluso has sufrido y perdido cosas por causa de tu fe y eso impresionó la vida de alguien. ¿Cuánto de esos frutos hay en tu vida? ¿0? Tal vez estás en afán, solo en emociones, o tienes el corazón duro. Pero si estás dando 1, 2 y te estás yendo a 30, 60 y 100, gloria a Dios, hermano, porque has empezado el verdadero camino del reino de Dios. Este año que se viene es un año nuevo. Tienes unos días hasta el martes, creo que es, ¿no? Que es el 1. Estamos domingo. Tienes como algo de 30 horas para meditar cómo vas a hacer que el reino de Dios impacte no solo tu vida, sino tu alrededor en este año 2019. Sin afán, sin emoción, sino en el Señor Jesús y su reino. Te llamo a que vivas una vida espiritual poderosa, dando fruto, que tengas raíces profundas y que crezcas en Dios. Y que sea Dios quien gobierne tu corazón. Amén. ¿Cuántos de nosotros tomaremos una decisión como esta? Solo te pido que lo analices. No me digas por emoción, sí, yo. ¿No? Te lo pido, analízalo, medítalo y mídete. Dios nos ha dicho que nos midamos cuánto de fruto damos para poder saber si estamos creciendo o no en las cosas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hora, te damos gracias por este tiempo. Y Señor, queremos ser aquellos que demos fruto, que vivamos nuestro cristianismo sin afanes, sin emociones, que nuestro corazón no esté duro, Señor, como la del camino, sino que seamos corazones que den fruto 100 por 1. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestro corazón y nos llene de sabiduría, de paz y de tu presencia, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, que te conozcan y que crezcan en la fe, que sean cada vez más llenos y llenas de tu gracia, Señor. Te damos la gloria y la honra por eso, que este nuevo año que viene sea un nuevo año lleno de tu presencia y que podamos ser luz en las tinieblas. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.